Que se hayan presentes en este lugar, a todos los que nos siguen por las redes sociales, por la plataforma digital, Dios les bendiga. Vamos a tomar la palabra de Dios y lo hacemos en el libro Segundo de Reyes, capítulo 4 y en el verso 27. Segundo de Reyes, capítulo 4 y verso 27. Leemos y honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al Espíritu Santo. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Vamos a hablar tu palabra en tu nombre y pedimos que nos dotes de gracia, de abundancia de tu bendición. Y permita, Dios, que su palabra corra y sea glorificada y que su palabra llegue al alma sedienta, al corazón necesitado y produzca vida según su gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero desarrollar este mensaje que se intitula El motivo será revelado. Segunda parte. Vive Jesús para siempre. El motivo será revelado. Segunda parte. En la conferencia anterior dijimos que la palabra motivo es la causa, es la razón o es la intención que impulsa una acción. Dijimos en la clase anterior que se refiere a aquello que mueve la voluntad para realizar algo. El motivo es aquello que está dentro del corazón de nosotros, que nos impulsa, que nos mueve a tener algo, a decir algo o a hacer algo. Vive Jesús para siempre. En esta ocasión les quiero también decir que no vamos a hablar del motivo humano, vamos a hablar solo del motivo divino, es decir, ¿qué es lo que mueve a Dios a hacer algo? ¿Qué es lo que mueve a Dios a decir algo? ¿Y qué es lo que mueve a Dios a hacer un programa? Vive Cristo para siempre. En primer lugar, quiero recordarles a todos ustedes que las cosas o los motivos que llevan a Dios a hacer algo, no siempre Él lo revela al principio. En ocasiones hay cosas que Dios determina hacerlas con nosotros y nunca nos da una razón de por qué lo hizo. Pero en la mayoría de los casos nos encontramos que al final del momento difícil, al final de la prueba, al final de la etapa, decimos: ahora entiendo por qué Dios permitió eso. Ahora entiendo por qué Dios me dijo eso. Claro, ahora sí lo tengo bien definido. Claro, si lo fuera entendido al principio, cuando Dios me metió en esto, yo fuera actuado de otra manera. Bien, sea como sea, pero casi siempre al final de la historia, Dios nos deja saber el motivo, la razón, la causa o la circunstancia por la que Él nos metió en eso. Amén. Vimos también en la clase pasada que lo que motiva a Dios a hacer algo son muchas cosas y que una de ellas era mostrar su gloria, y lo vimos. Dijimos también que otro motivo, razón por la que Dios hace o permite algo es para Él probar el corazón del hombre. Y hoy vamos a hablar que lo que Dios permite, lo que mueve a Dios a hacer algo,
en el caso particular de lo que hoy vamos a hablar es que Dios tenía un programa con toda una nación y con toda una congregación. Pero ni la nación lo sabe, ni la congregación tampoco. Y sin embargo, Dios comenzó a hacerlo. Arrancamos. Libro de Génesis en el capítulo 37. Vive Cristo para siempre. Cristo vive para siempre. En el capítulo 37 del libro de Génesis sucede algo maravilloso. Santo el que vive para siempre. Y dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Escuche bien. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años. Quiero que por favor marque la palabra 17 años. La persona que Dios destina para desarrollar un motivo que Dios tiene en su corazón es un muchacho de 17 años. Levanten aquí la mano los que tienen 17 años o más. A veces piensan que porque son jóvenes, Dios no tiene ningún motivo, ninguna razón que los mueva a hacer algo con usted. Le tengo buenas noticias. Sí, Dios tiene motivos, razones para hacer cosas maravillosas con usted. Aquí Dios nos presenta a un muchacho de ¿cuántos años? De 17. Y dice que apacentaba las ovejas con sus hermanos y que el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y que José informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Aquí nos habla un perfil que no voy a hablar de eso en esta ocasión. Vive Jesús para siempre. Pero dice el verso 4, el verso 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Tampoco voy a hablar de eso hoy. Podemos hacerlo en otra ocasión. Pero dice el verso 5, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba, el 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esto sí quiero resaltarlo en este instante. Dios señala a una persona y esa persona se llama José. Vive Jesús para siempre. Esa persona que se llama José tiene 17 años cuando Dios comenzó a desarrollar el motivo que había en Dios para con ese muchacho, para con Egipto y para con la congregación a donde él pertenece. Muy importante. Dice el verso 4 que sus hermanos reconocen que su padre le tiene un amor especial. ¿Quiénes reconocen eso? Sus hermanos. Sus hermanos reconocen que a ese joven de 17 años
su padre le dio una investidura con una túnica de diversos colores. Y eso hizo que sus hermanos lo aborrecieran y que no pudieran hablarle pacíficamente. Y la cosa comienza a desarrollarse y empezamos todos a sacar las antenas. Dios tiene un motivo por el que elige al joven de 17 años. Ahora, ese muchacho empezó a notar cosas anormales que empezaban a sucederle a él como persona. En primer lugar, porque José no tiene la culpa que su papá lo ame. Ni tampoco José tiene la culpa de que su papá lo haya investido con una túnica de diversos colores. Pero ahora José empieza a notar que sus 11 hermanos, por no decir mejor 10, porque uno estaba todavía muy pequeñito, o es muy probable que ni siquiera hubiera nacido el otro hermanito que tuvo José. Alabanza al que vive para siempre. Pero que por lo menos 10 hermanos comenzaran a sentir con José fastidio. Y cuando miraban a José, lo miraban con desprecio, lo miraban con aborrecimiento, lo amaban menos como se amaban ellos. Y José empezó a notar que un día cualquiera sus propios hermanos empezaron a hablarle ásperamente. Es decir, que hubo un cambio en sus hermanos. Sus hermanos que siempre lo trataban bien, sus hermanos que siempre lo veían con respeto, ahora empezaron a insultarlo y cada vez que tenían la oportunidad le hablaban ásperamente. Entonces ahora un muchacho de 17 años comenzó a darle manejo a eso. Y encontramos madurez. No podemos esperar que una persona cumpla 40 años para que sea madura. Necesitamos tener en la congregación adolescentes y jóvenes maduros. Vive Jesús para siempre. Porque José no corrió inmediatamente a decirle, papá, papi, ¿qué pasa, bebé? Mis hermanos me aborrecen. Si José le hubiera contado a su padre que sus hermanos lo aborrecían, su padre nunca hubiera enviado a José a llevarles comida por allá donde estaban. Pero su padre estaba ¿cómo? Sano. Entonces un muchacho maduro empezó a darle manejo a una situación incómoda. Y es cuando uno ve que a uno como que poco lo pasan, como que poco lo quieren. Y eso sucede mucho a veces en la congregación. A veces hay hermanas, o hay hermanos, o hay jóvenes, o hay caballeros que sienten de alguna manera que no son aceptados. Que no son aceptados. Que se sienten como el patito feo. Que se sienten como el pollito que nació blanco, donde los pollitos eran grises. Y entonces dice, bueno, pues
¿Yo qué hago aquí? Permisito, dice Monchito, yo mejor me voy retirando porque aquí no me quieren. Encontramos entonces que José empezó a darle manejo a los desplantes, a los desprecios, a las ironías. Nosotros debemos de aprender a darle manejo a las situaciones que se nos vayan presentando. Quizás no aquí en la iglesia, quizás en la empresa donde usted trabaja. Porque resulta, pasa y acontece que usted no sabe que Dios lo llevó a esa empresa para que en 5 años usted sea el gerente de esa empresa. Y usted piensa que usted es un empleado más de la empresa. Pero hay uno que dice, llevo para esa empresa el nuevo gerente. Pero usted no lo sabe. Entonces, ante el primer problemita con los empleados, se va para donde el patrón, patrón, ¿qué gente tiene usted aquí? Mire esto, mire para allá, mire para acá. Y usted empezó a perder por inmaduro, por no entender que hay un motivo, hay una razón por la cual Dios lo colocó ahí donde usted está, pero que hay un motivo y hay una razón por la cual Dios está permitiendo que le hablen y le traten así. Uy, pastor, abra los ojos porque los oídos no sé si ya los tiene abiertos. Escuche con cuidado. José empezó a darle manejo al desprecio, al desplante y a las palabras hirientes. Empezó a darle manejo. Y resulta que como el Señor Jesucristo o el Señor Dios de los cielos y la tierra vio que José era un muchachito que aplomadito, digo, yo creo que a este puedo empezar a mostrarle cositas para que se vaya programando. Voy a irle soltando cositas para que se vaya preparando más. Y abra los ojos y mire para acá y lea la Biblia lo que dice el verso 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Si la pregunta es, ¿y el sueño era para contarlo? Defínalo usted, si sí o no. Pero ese lo contó a sus hermanos. Vive Jesús para siempre. ¿Qué ganó con contarle su sueño a sus hermanos? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? Ganó que les demostró que él no era como ellos. Ganó que les dijo a ellos que a pesar de que él se veía despreciado por ellos, él no los despreciaba. ¿Qué más ganó José? Ganó lo que quiera. Alabanza al que vive para siempre. Lo que recibió del Señor se lo contó a sus hermanos, no para enfurecerlos, se lo contó para demostrarles que él no era como ellos pensaban. Porque el mal no estaba en José, pero tampoco se puede impedir que esté en alguien. Pero el que esté en alguien no es problema de nosotros. Si está en nosotros el mal, sí es un problema para nosotros. Pero si el mal está en alguien, ya no nos perjudica tanto a nosotros. Bien. Se ganó que les demostró que estaba por encima del nivel
de ellos que todo lo manejaban con las emociones y que todo lo querían manejar con el carácter y con la lengua. Luego dice el verso 6, y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les contó que estaban haciendo manojos de trigo y que el manojo de trigo de José se levantaba erguido y que los manojos de sus hermanos le hacían así. José está haciendo parte a sus hermanos de lo que Dios quiere hacer. José no lo entiende tampoco, pero menos lo van a entender los que todos quieren arreglarlo con las emociones. Qué duro cuando los hermanos de la iglesia queremos arreglar las cosas con las emociones. Aquí toca dejar las emociones a un lado. Ahora, sigamos leyendo. Dice el verso 8. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Ya comenzaron a como que a olfatear que algo había con ese muchacho, que algo tenía José y que alguien lo estaba preparando para algo. Le digo una cosa: los primeritos que nos damos cuenta en la iglesia con quién Dios está tratando y con quién Dios tiene algo, somos nosotros. Toda la iglesia nos damos cuenta. No es más sino verlo a usted, verlo hablar, verlo actuar, verlo entrar, verlo salir, y de una empezamos a decir: Dios tiene algo con ese hermano, Dios tiene algo con esa familia, Dios tiene algo con esa muchacha, Dios tiene algo con ese muchacho. Y eso a uno empieza como a alegrarlo, porque no hay cosa que alegre más a uno como pastor, es ver que Dios tiene algo lindo con usted. Al que vive sea la gloria. Y aquí viene algo muy importante. Dice el verso 9: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. ¿Y qué decía el siguiente sueño? El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¡Wow! Ahora sí la cosa estaba de frente. Tuve un sueño y soñé que tanto el sol como la luna y 11 estrellas que habían en el firmamento se inclinaron hacia mí. Qué lindo, hermano, cuando de arriba del cielo empiezan a sonreír contigo. Qué lindo cuando del cielo te empiezan a hacer coquitos y empiezan a verte a ti, joven, a ti, señorita, a ti, dama, a ti, caballero, como una persona que llegó a la congregación y que fue traída con un propósito, por un motivo que hay en el corazón de Dios. Ay, pastor, ¿y yo cómo hago? Tranquilo, tranquilo. Deje que todo fluya. Siga como va, leyendo la palabra mañana, tarde y noche, hablando con Dios mañana, tarde y noche, no perdiéndose ninguna actividad en la congregación, estar atento al servicio cristiano, estar atento a lo que haya que hacerse.
no murmurar, no rezongar, no andar haciendo las cosas con chambonería. Siga, porque de arriba había un sol, había una luna y habían 11 estrellas. Se estaban inclinando al chico de 17 años. Qué lindo, hermano. Que Dios tenga algo contigo, eso a mí me parece espectacular. Al que vive sea la gloria. Al que vive sea la gloria. Bien. El asunto comenzó a ir avanzando. Dice la palabra de Dios en el verso 18, cuando ellos vieron a José a lo lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Wow. El asunto pasó de castaño a oscuro. Ahora sus hermanos ya no solo lo aborrecen, sino que ahora también lo quieren matar. No te preocupes. Si Dios tiene algo contigo, Dios va a saber perfectamente lo que tiene que hacer. Pero Él no te va a dejar matar. Él no te va a dejar destruir. Él no te va a dejar que caigas en la boca del león. Agarraron a José, lo echaron dentro de una cisterna. Luego lo sacaron. Dice el verso 27, venid, vendámosle a los amalecitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y le llevaron a José a Egipto. Yo pregunto, ¿quiénes fueron los que vendieron a su propio hermano? Los hermanos de José. ¿A dónde los llevó el rencor? ¿A dónde los llevó la envidia? ¿A dónde los llevó el odio? ¿A dónde los llevó el resentimiento? Lo llevaron a despojarse de su hermano. ¿Pero había algo malo en eso? La respuesta es no, porque en el motivo de Dios eso estaba en la agenda. Porque para el lugar donde Dios quería llevarlo era para Egipto, y al pueblo para el cual Dios lo estaba preparando para que lo preservara era para su propio pueblo. Y la única forma de hacerlo era arrancarlo del seno de la familia y llevarlo a un país que él no conoce. ¿Entendía eso José? No. José no podía entender la crueldad de sus hermanos. ¿Sabía usted que dentro de la obra del Señor hay pastores crueles? ¿Sí? Hay supervisores crueles, superiores crueles, presbíteros crueles, oficiales crueles en cualquier obra del Señor que sea del Señor, no sea solamente movimiento misionero mundial, en cualquier denominación habrá gente cruel, sí. ¿Sí? ¿Habrá en alguna congregación hermanos crueles? Sí. Porque al fin y al cabo toda esa gente son útiles. ¿Qué hubiera pasado si sus hermanos no lo aborrecen? ¿Qué hubiera pasado si sus hermanos no le tuvieran envidia? ¿Qué hubiera pasado si sus hermanos no hubieran querido matarlo y no hubieran querido venderlo? Pues José no llega a donde Dios lo necesita. Entonces, para que usted llegue a donde Dios lo necesita, es probable que pasen muchas cosas que usted no comprenda. Repítalo conmigo. Para usted llegar a donde Dios lo necesita, es muy probable
que usted pase por cosas que usted no entienda. Le agradezco que lo dijera. Dijéralo, tráguelo, cómalo, gústelo, porque a veces nosotros, aleluya, no sabemos qué es lo que Dios quiere con nosotros, y a veces para Dios poder desarrollar lo que quiere con nosotros, nos tiene que pasar por procesos amargos, crueles, difíciles, a punto hasta de perder la vida. Ahora ese muchacho que lo único que hacía, aleluya, era contarle sus bendiciones, ahora iba en un carruaje, amarrado de manos y amarrado de pies, rumbo a Egipto. Y ese muchacho, cuando llegó a Egipto, tenía entre 17 y 18 años. Y llegaron allá y lo tiraron al mercado negro. Por favor, atentos a la palabra. Lo tiraron allá al mercado egipcio, donde llegan los magnates, donde llegan la gente que compran esclavos, donde llega la gente que tiene plata. Ya José había valido 20 piezas de plata, había valido allá en el desierto. En Egipto valía más, porque hay que tener ganancia, ¿sí o no? Y pasaba la gente y miraba a los esclavos. Y miraban los esclavos. ¿Cuánto vale aquel? Tanto, échalo para acá. ¿Cuánto vale aquel? Tanto, échalo para acá. ¿Cuánto vale aquel? Tanto, échalo para acá. Pero a José ninguno lo compraba, un muchacho de 17 años. Hasta que pasó un oficial del rey. Santo. Ese oficial del rey tampoco es casualidad. Ese oficial del rey pasó y se quedó mirando a ese muchacho tímido, temeroso, golpeada en sus emociones, sin padre, sin madre, sin hermanos, 17 años, maltratado verbal, físicamente, moralmente destruido, psicológicamente destruido. Y llegan y dicen, ¿cuánto vale? Vale tanto, yo lo compro. Y llega el oficial del rey y lo compró, y es probable que le tocó la espalda y le dijo, mi hijo, ya ahora eres mío, yo te compré. Y yo me imagino la desconfianza con que José lo miraría. ¿Dónde vine a parar yo? ¿Qué he hecho? ¿Qué pecado es que Dios me dé sueños? ¿Qué pecado es que Dios tenga algo conmigo? ¿Qué hay de malo que Dios señale a alguien para él? ¿Y por qué? Lo montaron en otro carruaje y yo me imagino a José atrás, agachado, mientras el carruaje va haciendo así, y él atrás. Y de pronto llegan a una finca grandísima y bajan al pelado de ahí y lo entran a esa casa donde él desconoce a todo el mundo. Cuando van a hablar, hablan en pura lengua egipcia, con una vestimenta toda rara que ni él sabía de qué se trataba. Pero dice la palabra de Dios en el capítulo 39. Por favor. Llevado pues José a Egipto, Potifar, capitán de la guardia,
varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero aquí hay algo que yo quiero que usted lo vea, por favor. Yo no sé usted, pero puede haber alguien por ahí por las redes sociales que quizás no entiende lo que le está pasando. Y que levanta los ojos al cielo y dice: Dios, ¿por qué a mí? ¿Qué malo hay en amarte? ¿Qué malo hay en cantar y adorarte para que ahora tenga todo el mundo en contra mía? ¿Qué malo hay en querer serte fiel? Para que hoy no tenga hermanos fieles, lo que tengo son hermanos traicioneros. Lo que estoy rodeado es de hermanos crueles que si hubieran podido ya me habrían matado, pero no me han podido matar porque me vendieron para un país que no es el mío. ¿Qué mal yo he hecho? A ver. Y es probable que de arriba dijeran: José, no has hecho ningún mal, pero es que es la única forma de llevarte a donde te necesito. Es la única forma. Yo no sé si es la única forma que Dios encontró para traerte a esta iglesia. Yo no sé. Yo no sé. Y dice la Biblia: abandonado por todo el mundo, sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin nadie a su lado. Pero a mí el verso 2 me llena de satisfacción, de gozo y de alegría. Mas Jehová estaba con José. Aunque todo mundo lo había abandonado, pero hubo uno que dijo: yo soy la razón por la que te tengo aquí. Y aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. José, yo no te voy a abandonar, porque yo soy el motivo y la razón por la que te llevo ahí. Disfrute la palabra, hermano. Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. O sea, él ahí pasó el tiempo de prueba. Es un esclavo, es un desconocido, es una persona que nadie sabe qué tiene por dentro. Pero los días empezaron a pasar y el egipcio comenzó a darse cuenta que este muchacho era diferente a todos los demás. Que este muchacho tenía algo. Que ese muchacho tiene algo que todo mundo no tiene. Vive Jesús. Aquí está Dios, hermano. ¿Y qué dijo el oficial? Definitivamente, este muchacho es una joya. Este muchacho llegó a mi hacienda, pero es más que un tesoro.
Qué duro cuando llegamos a una congregación y no entendemos cuando es el mismo Dios el que nos lleva, el mismo Dios el que nos trae, y no nos dejamos usar por el Señor. Comenzamos a ver defectos, a ver errores, a ver a los chismosos, a ver a los desanimadores, a ver por ahí a los problemáticos, y no nos damos cuenta que si estamos ahí es por algo. Poder en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia, y vio su amo, verso 3 por favor. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dijo, este muchacho es de locos. Todo lo que se pone a hacer sale bien. Todo camina, todo funciona. Que Dios nos puso en un lugar es para que las cosas funcionen. Ah, no. Yo soy líder de esta iglesia, pero no, que visite el pastor. A él es el que le dan ofrenda, a mí no me dan nada. Pues seguí así. Seguí así. Y verá que no llegas a ningún Pereira. Al que vive sea la gloria. Al que vive sea la gloria. Y así halló José gracia en sus ojos. Y le servía. ¿A quién se dedicó José a servirle? Al que lo estaba poniendo a valer. Yo le pregunto a la iglesia, ¿quién lo está poniendo a usted a valer? ¿Jesucristo? Entonces, ¿por qué usted no le sirve? ¿Por qué pasan 4 semanas sin venir a un culto? Uy, pastor, dolió, pastor. No es que le duela. Es que si Dios lo trajo a usted con un propósito, con una razón, con una, aleluya, alternativa, con un motivo, usted no puede darse el lujo de venir al culto una vez cada 3 meses, hermano y hermana. Usted se las debe arreglar, yo no sé cómo, pero usted debe estar en el lugar donde Dios lo puso. Usted debe estar presto a servir con los que sirven. Ah, pastor, que yo no puedo ir con ellos. No importa, dales para el pasaje. Y estás yendo con ellos. Dales el chocolate y el pan. Y estás yendo con ellos. Dales una palabra de ánimo. Y estás yendo con ellos. Pero no se te olvide que tú eres José y que te tengo bien referenciado. Y así José halló gracia ante sus ojos y le servía. ¿Y qué dijo el mayordomo? ¿Qué dijo el oficial del rey? Este era el mayordomo que yo necesitaba. Oiga, todo lo que Dios tuvo que permitir en su casa, con sus hermanos, con su familia, para llegar a ser el mayordomo del que Dios quería que él fuera el mayordomo. Poder en la sangre de Cristo. Y ahora ya José no es ese muchacho tímido, temeroso. No es ese muchacho, aleluya, con miedos. Es un muchacho que ahora todo mundo le obedece. Porque él ahora es el mayordomo de esa hacienda. ¿Quién lo puso como mayordomo? Dios. Pero había algo todavía más profundo. Había algo todavía más profundo.
Vive Cristo para siempre. Capítulo 41, verso 46. Cómase esta palabra, iglesia. Usted la necesita y yo también. Escuche la palabra. Capítulo 41, verso 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿De cuántos años llegó José a Egipto? Le dije que lo anotara, ¿cierto? ¿Y de cuántos años lo presentaron ante el rey? ¿Para dónde lo llevaba Dios? Dios lo llevaba para presentarlo al rey. Y para presentarlo al rey tenían que haber transcurrido 13 años. ¿Usted quiere saber qué pasó durante esos 13 años? Léase la historia completa desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Pero no aquí en el culto, allá en su casa. Y usted va a saber qué pasó en esos 13 años. Y se va a dar cuenta que en la medida en que usted se va dando cuenta lo que pasó en esos 30 años, usted va a dejar encima de esa Biblia tantas lágrimas como quizás usted nunca se lo ha imaginado. Yo tengo muchas Biblias, tengo como 11 Biblias. Y en la Biblia, donde usted encuentra mis lágrimas, bastantes, entre el 37 de Génesis y el 50. Vive Jesús para siempre. Ahora bien, ¿sabían los hermanos que su odio, que su rabia, que su venganza era impulsar a un muchacho a caer en las manos del rey? No lo sabían, pero lo hicieron. Pero lo hicieron. Y acuérdese que cuando uno tiene rabo de paja, siempre anda lejitos de la candela. Capítulo 50 del libro de Génesis. Vive Jesús para siempre. No se preocupe que yo voy a predicar solo el tiempo que necesito, no más. Y el que usted necesita. Y dice el verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, ¿qué dijeron sus hermanos? Quizá nos aborrecerá José. ¿Usted no cree que la gente juzga por su condición? ¿Quiénes eran los que aborrecían realmente? ¿Sus hermanos eran los que aborrecían? Pero ahora dijeron los hermanos, quizá José nos aborrece. Ese bendito muchacho quizás no nos ha perdonado. Ese bendito muchacho quizás lleva en su corazón un resentimiento contra nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora es él el segundo después de Faraón. Ahora él es el que manda. Ahora él es el que decide. Ahora él es el que ordena. ¿Qué vamos a hacer? Mire la palabra, porque la palabra le va a ir demostrando a usted algunas cositas muy importantes. Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ah, qué bonito es reconocer. Qué bonito es reconocer. Qué bonito es cuando un superior, cuando se la aplica a uno, después reconoce
que mintió, que hizo la guerra, que difamó, que calumnió, solo porque quiso hacerlo. Poder en el nombre del Señor. Y dice, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y se inventaron una falsa profecía. Se inventaron un truco. Se fabricaron una artimaña. Y mire lo que dijeron, verso 16. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Miren lo que se inventaron. Es que nuestro papá en vida dijo esto y esto. En otras palabras, ellos querían salvar el pellejo. Ellos querían quedar bien con indulgencias ajenas, con padre nuestros ajenos. Querían quedar bien porque ellos pensaban que su hermano tenía alguna espinita contra ellos. Pero José estaba libre de espinas. Dios necesita hombres, Dios necesita mujeres, Dios necesita adolescentes, Dios necesita una iglesia que esté libre de espinas. Dios no nos necesita con rencores. Dios no nos necesita hablando mal de nuestros superiores. Dios no nos necesita quejándose por el trato que nos hayan dado. No, Señor. Usted y yo no necesitamos de vivir del pasado, ni de vivir de los errores de los demás. Alabanza al que vive para siempre. José comenzó a oírlos y tuvo que ponerse a chillar. Se puso a llorar. ¿Y sabe por qué lloraba José? José no lloraba diciendo, chupe, chupe, ahí está, ahora aguanten, papito, ahora aguanten. No, Señor. ¿Sabe por qué lloraba José? ¿Quiere que le diga por qué lloraba? Porque mientras ellos estaban hablando eso, José se acordó del sueño, del sol, la luna y de las 11 estrellas. Qué lindo, hermano. Que en los momentos más aciagos de nuestra vida traigamos a memoria lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios ha hablado acerca de usted y de mí. Oiga la palabra, porque oír la palabra es oír a Dios. Lea el verso 18. Vinieron también sus hermanos. Oiga la palabra. Y se postraron delante de José y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Oiga esa palabra. Cuando sus 11 hermanos llegan y y se postran ante José, José está llorando porque se acordó del sueño, del sol, la luna y las 11 estrellas que se postraban ante él. ¿Quiere que te diga una cosa? Saca el dolor de tu corazón, mujer. Saca las espinas de tu alma, hermano. Saca el resentimiento, saca lo que te hicieron, porque ya está a punto de cumplirse una palabra de la que Dios ha hablado contigo. Y Dios te necesita libre de dolores y de penas. Dios
Dios te necesita libre de resentimientos, porque Dios ha dispuesto a bendecirte, porque Dios ha dispuesto a prosperarte, porque Dios ha dispuesto a cumplir su palabra en tu vida. Y no hay cosa más dura que un gobernante resentido. Y si no, pregúntenle a Hitler. Y si no, pregúntenle a todos esos gobernantes resentidos que gobiernan en el mundo. Aleluya. Que no pudieron sacar del alma esa ponzoña de la serpiente que en el pasado los envenenó. Pero José estaba libre de esa ponzoña. José estaba libre de la ponzoña del rencor, de la ponzoña del odio. ¿Sabe por qué muchos hogares no se arreglan? Por la ponzoña de la venganza, por la ponzoña del odio, por la ponzoña del resentimiento. Ni le digo que me perdone, porque no tiene por qué perdonarme de nada. Sea libre, hermano. Sea libre, señorita, dama o caballero. Se postraron. Marque esa palabra, se postraron. La palabra postrar significa que se tiraron con la cabeza al suelo. Se tiraron a los pies de José besando el piso. Pero José no sentía fresquito nada. José lloraba de ver cómo es Dios de impresionante para cumplir lo que habla, para cumplir lo que dice, para cumplir, aleluya, lo que se compromete. Yo lo quiero llevar ahora a un pasaje aquí mismo de la Biblia para que usted sepa qué es creerle a Dios. Y para que sepa qué es estar en la iglesia sin resentimientos, sin rencores, sin amarguras. Porque eso es lo que mata a las ovejas: el odio, el rencor y la venganza. Cuando José los vio tirados en el suelo, cuando José los vio postrados, cuando José vio el cumplimiento de la palabra de Dios y de su sueño, cuando José vio que todo era una realidad delante de sus ojos, abrió su boca. ¿Y para qué abrió su boca? Dice, y les respondió José: no temáis. Qué linda la palabra. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Por qué se me tienen que arrodillar? ¿Por qué se me tienen que tirar al piso? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Es una persona que tiene claro. Por eso Dios, aleluya, cuando decida honrarte, Dios debe estar seguro de que esa honra no te va a dañar, no te va a inflar, no te va a llenar de soberbia, ni de altivez, ni de arrogancia. Vive Jesús para siempre. Y José les dice, así, y están postrados en tierra todavía. Están con la cabeza en el piso todavía, sus propios hermanos. Y José les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, y para mantener en vida a mucho pueblo. Ahí está el motivo. Ahí está el motivo del dolor de José. El motivo que había en Dios cuando lo tomó en cuenta. Tú estás aquí y te estás gozando con la historia, pero es que ese José eres tú. Esa José eres tú. Ese hombre eres tú, esa mujer eres tú. Dios no se ha equivocado contigo. Pero no te equivoques con Dios para decir que ha sido injusto, que ha sido duro contigo, que ha sido cruel,
que te tiene con el pie en tu cuello. No, Señor. Hoy es un día para que cambiemos de actitud. Hoy es un día para que quitemos la vista del hombre. El Señor le dice a alguien: no culpe más al hombre. Si tiene que culpar a alguien, cúlpeme a mí, dice Dios. Pero yo he permitido sus momentos de dolor. Yo he permitido sus momentos de pena. Y dése por bien servido, porque el único favorecido es usted mismo. El único favorecido somos usted y yo que estamos aquí. Que nos dé Dios entendimiento. No he terminado, tranquilo, ya casi termino. Lea el verso 23. Ahora pues, no tengáis miedo. Levántense del piso. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué madurez tan linda, hermano. ¿Cómo hay que hablarle a los que nos han hecho daño? Hay que darle las gracias. Dígale en su mente y corazón a los que le han hecho daño: gracias a ustedes estoy aquí. Gracias a ustedes tengo la firmeza que tengo. Gracias a ustedes tengo la bendición que Dios me ha dado. Pero yo no he terminado todavía, porque quiero decir algo que deben decir los que están seguros de que Dios no falla. Y hay un Dios aquí que no falla. Pero ese no es el problema. El problema es que Dios tenga una iglesia que no le falle. Y dice la palabra en el verso 22: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José, ¿cuántos años? Quítele 30 cuando se presentó ante Faraón. 80 años le sirvió Dios a José y José le sirvió a Dios. Porque esto es viceversa. Yo le sirvo a Dios y Dios también me sirve a mí. 80 años. ¿Y de cuántos años llegó? Llegó de 17. Entonces súmele 13 más en Egipto. 93 años. 93 años siendo de bendición en un país. Dios te trajo a esta iglesia para que seas de bendición hasta que te mueras. Pero eso no es lo que le quiero decir todavía. Lea el verso 23. Y vio José a los hijos de Efraín. Efraín era un hijito de él mismo. Efraín y Manasés. Y José vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, esto es lo que le quiero decir a usted ahorita, ya para terminar. Y José dijo a sus hermanos: yo, José, voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que hizo jurar a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué seguridad había en José? Que de esa tierra
Dios iba a sacar esa congregación que Dios había preservado a través de él, a través de José. Que esa congregación no pertenece a Egipto. Que esa congregación que ha visto a Dios moverse, que ha visto a Dios actuar, que ha visto a Dios entrar, a Dios salir, a Dios proveer, a Dios suplir, a Dios sanar, a Dios libertar, esa congregación no es de Egipto. Esa congregación pertenece a otro lugar y Dios viene por ella. José tiene claro que Dios viene por esa congregación. Usted y yo tenemos claro que Cristo viene por la iglesia. Lea el verso 25. Mire la seguridad con que una persona que le cree a Dios puede hablar. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y dice: y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron. Marque esa palabra, lo embalsamaron. Y fue puesto en un ataúd en Egipto. El cuerpo de José fue embalsamado. ¿Y sabe cuánto puede durar un embalsamamiento egipcio? Al día de hoy todavía hay cuerpos intactos, fruto de un embalsamiento. Y José fue embalsamado con las mismas normas en que eran embalsamados los faraones de Egipto. Con los mismos ingredientes, con el mismo costo, el cuerpo de José fue embalsamado. ¿Eso qué significa? Que es muy probable que el cuerpo de José esté todavía en la cueva de Macpela, donde Abraham enterró a Sara. Ahí puede estar todavía el cuerpo intacto de José, porque su cuerpo fue embalsamado. Y efectivamente, cuando Israel salió de Egipto, lo primero que se llevaron fue el cuerpo embalsamado de José. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente: José entiende que todo lo que había vivido, lo había vivido por un motivo que estaba en el corazón de Dios, y era preservar una congregación para que no muriera en 7 años de muerte y para que esa congregación llegara a donde Dios la quería llevar, que era la tierra de Canaán. ¿Para qué nos trajo Dios a esta congregación? Nos trajo prepararnos ya para no llevarnos a la Nueva Jerusalén, no. Para no llevarnos a Canaán, no. Para llevarnos al mismo lugar donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque Jesucristo dijo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y en dónde está Cristo? Sentado a la diestra del trono de la majestad de Dios en los cielos. ¿Para dónde va la iglesia, hermanos? ¿Para dónde va la iglesia? La iglesia va para el mismo lugar donde está Jesucristo. Póngase de pie. Incline su cabeza. Yo quiero orar por los que hoy quieran reconciliarse con el Señor. Por los que hoy quieran decirle a Dios: gracias por haberme invitado. Y yo le voy a pedir que vengan al altar. Yo hago una oración por todos los que quieran consagrar su vida a Dios. Y usted empiece a mirar todo lo que ha sufrido o todo lo que está sufriendo como algo insignificante.